10 minutos. Atención Valle Nuevo, atención todo el país. El ministro de Medio Ambiente, el doctor Francisco Domínguez Brito, está con nosotros. Eso, muy bien. Valle Nuevo, Bauruco, Julio, Río, Sama, Isabela. Está caliente. Grancera, el caso de San Cristóbal, los mataderos. Muchos temas. Definitivamente. Muchos temas. Usted extraordinariamente oportuno. Sostuvo una conversación con el expresidente Hipólito Mejía después que el expresidente Hipólito Mejía publicó una carta en la que estaba proponiendo una solución concertada al caso de Valle Nuevo, porque él dice que el Estado no puede aparecer a resolver con represión lo que ha dejado pues agravar por su descuido. Entonces, después de aquella conversación con Hipólito Mejía y de esa comunicación, ¿qué sale de ahí, de esta conversación? Bien, primero muy buenos días a todos ustedes, a los amigos oyentes, y gracias de verdad por permitirme estar aquí. Pienso que la visita del presidente Mejía fue sumamente importante, sobre todo porque permitió compartir inquietudes, reflexiones sobre ese tema y sobre todo unificar criterios en lo fundamental, y en este caso es la protección de Valle Nuevo. ¿Por qué proteger Valle Nuevo? Porque es el eje central de la madre de las aguas, que es la cordillera central, es puramente la madre de las aguas, porque Valle Nuevo nutre de agua tanto para la agricultura como para la electricidad y para el consumo humano de manera directa a 7 de cada 10 dominicanos. Estamos hablando de casi 7 millones de dominicanos que se benefician de Valle Nuevo. Porque si Valle Nuevo sigue deteriorándose como hasta ahora ha venido deteriorándose, afectando aproximadamente el 15% de toda su extensión en un proceso gradual, intensivo y extensivo que en 10 o 15 años sería de una proporción donde no tendríamos marcha atrás. Y en consecuencia, serios daños y peligros para toda la población de la República Dominicana. No hay opción, no hay mañana. No hay posibilidad de posponer esta decisión. Es una decisión de Estado, es una decisión necesaria, a veces dolorosa, pero fundamental para proteger a la población dominicana. Sin agua no hay vida y sin Valle Nuevo no hay agua. Esa es la pura realidad. El que lo quiera entender, que lo entienda, y el que no, lo lamento, pero yo creo que todo el mundo lo entiende. Sé que hay sectores afectados, nos duele que haya sectores afectados, tratamos de conversar con ellos, todavía seguimos buscando solución, pero nunca la solución sería que continuaran el cultivo y la explotación agrícola intensiva y extensiva dentro de los límites de Valle Nuevo. Y sobre la conversación con el expresidente Hipólito Mejía. El presidente Mejía, unificamos criterios en torno a Valle Nuevo, en su protección. Él expresó la importancia del diálogo, yo le reconocí la importancia del diálogo, nos expresó también la situación de los campesinos, les explicamos que los campesinos, sobre todo que viven en Siberia y en el Castillo, le estamos pidiendo que se incorporen como guardaparques, como integrantes del Ministerio de Medio Ambiente en los viveros, en la creación de viveros. Pensamos en Valle Nuevo realizar una gran siembra de ébano verde por primera vez. No ha sido nunca técnicamente posible reforestar con ébano verde, sin embargo creo que ya los técnicos han ido afinando y es muy posible que tengamos esa siembra y esa reforestación. Es decir, que queremos que la gente de ahí se incorpore a la protección del parque. Incluso hay una pequeña escuelita que quisiéramos y vamos a trabajar para que la tanda extendida y todo el proceso de formación de esos niños sea alrededor de la naturaleza y del parque, y que mañana puedan ser incluso técnicos forestales y que sean, es una población muy muy pequeñita, son 41 casas entre las dos comunidades. Ese no es el problema. El problema grande son los 409 productores, muchos de ellos
lamentablemente con deudas de 40 millones, de 10 millones de pesos, que han pedido que cómo van a pagar esa deuda, pero ni con 10 años cultivando Valle Nuevo van a pagarla, porque han entrado en un círculo que no hay manera. Entonces, 7 millones de dominicanos no pueden depender de que alguien pague una deuda de esa naturaleza. Precisamente, ¿cuál es la situación? Discúlpame, María Elena. ¿Cuál es la situación legal de esa familia? A nivel que yo estaba en turno, que quería preguntar algo. Las familias que dicen ser propietarias de terrenos en Valle Nuevo reclaman una compensación y hablan de derechos establecidos en la Constitución, del derecho de propiedad y en sentencias en una sentencia específica del Tribunal Constitucional. Y mi pregunta es, ¿realmente tienen derecho a esa compensación? ¿Realmente son legítimos esos terrenos? Porque hay algunos que dicen que no, que los únicos propietarios eran la familia Durán, Lagares, los Kelly, y que por un proceso irregular de alguien que se robó unas tierras, Trujillo, se aprovechó eso y concedió de manera irregular a 4 familias, que eso se ha aprobado en sentencia en tribunales y que se puede demostrar. Entonces, mi pregunta, resumiendo, ¿hay posibilidad de compensar? ¿Son legítimos o no? ¿Lo puede demostrar medio ambiente, consultoría jurídica, o sea, el gobierno? Para que entendamos, hay varios actores en este proceso. Uno son los campesinos que he hecho referencia, que viven ahí, que tienen mucho tiempo, que a nadie se le va a destruir su casa. Al contrario, son los que queremos que sean los que protejan el parque, que trabajen en el parque, que sean viveristas, que se incorporen al mismo proceso ya como empleados del ministerio. Hay otro segundo grupo que son los productores, 409 productores, la mayoría de ellos cultivan en tierras tituladas a nombre de otras personas. Es el problema más serio, es la agricultura extensiva e intensiva y es donde hay más dificultad de llegar a un acuerdo, sin embargo es el punto crítico en este momento. Hay un tercer grupo que son los llamados propietarios, son aquellos que heredaron de sus abuelos estas tierras en gran medida. Fueron tierras de personas que la titularon por su cercanía con la dictadura de Trujillo o por razones circunstanciales propias de unos aserraderos que ahí existían en esa época cuando Trujillo, y que Trujillo lo implementó ante la necesidad de buscar nuevos recursos, porque en ese momento necesitaba dinero y esa fue una de las opciones que se vio. Y hay un cuarto que son los jornaleros, de aproximadamente entre 2.000 y 4.000 haitianos, que son los que trabajan en Valle Nuevo, son los empleados de los productores, de los 409, todos haitianos. Casi el 90%, 95% son ciudadanos haitianos, y empleados de algunos de estos propietarios que también tienen ciertos cultivos ahí. Cada grupo tendrá que tener un tratamiento diferenciado. En cuanto al grupo de propietarios que tú haces referencia, he señalado que no está en la agenda el pago a ellos. Eso es un área protegida. Desde el año 1961 se estableció la primera protección, luego en el 83 hubo otro decreto y luego con la ley 6400 también se declara Parque Nacional. Siempre ha sido una lucha de estos propietarios de que le paguen, no le paguen, pero eso no está en la agenda en este momento. En la agenda del ministerio está básicamente cuidar Valle Nuevo como área protegida. En consecuencia, no estoy discutiendo la propiedad o no, simplemente que no se puede construir. El derecho de propiedad no es absoluto. Si yo tengo en la zona colonial una casa, yo no puedo destruirla porque es mi casa y hacer un edificio de 10 plantas. Claro, hay reglas. Si yo tengo un terreno en la costa y la mitad de mi terreno es de manglares, yo no puedo destruirlo para hacer un hotel en la totalidad de manglares, aunque sea mi propiedad. La Constitución Dominicana y todas las constituciones modernas del mundo establecen que el derecho de propiedad tiene un límite. En este caso no hay expropiación, no hay declaración de utilidad pública, simplemente hay una ley que sustituye otras reglamentaciones desde el año 1961 que lo declara área protegida, y simplemente hay una realidad. Es el agua que se consume, por ejemplo, aquí en Santo Domingo, donde 3.5 millones de habitantes en gran medida se bañan, en gran medida comen, beben de esa agua, y yo creo que sería injusto que
suceda una tragedia de dejar a Santo Domingo sin agua. Y identificados esos 3 grupos, los campesinos, poquitos que viven en la zona, los empresarios que viven de la zona y los empleados de esos empresarios dominicanos o extranjeros, y partiendo ya de la decisión que tiene el ministerio que usted dirige, ¿cómo va el proceso? ¿Cuándo se supone, partiendo de su calendarización, que ya vamos a tener a Valle Nuevo desocupado y en franco proceso de recuperación en un proceso que encabecen ustedes como medio ambiente? Mira, a final de este mes no entra ningún jornalero, no entra ningún vehículo, no entran semillas, serán desmontados todas las tuberías que secuestran las aguas en Valle Nuevo. Empezará un proceso también de eliminación de especies introducidas como el eucalipto y algunas que no son propias. Empezará el proceso de reforestación en aquellas áreas que se pueda, porque yo quiero que la gente me entienda lo siguiente: hay áreas que fueron destruidas y que no es fácil reforestar. No es como yo ir y sembrar. ¿Por qué? Porque es tanto el frío que las matitas pequeñas se queman. Entonces hay que esperar. Por fuegos. Hubo incendios para flores, hubo muchísimas cosas que ahí se hicieron, o para cultivos que luego en pendientes que no debieron hacerse se abandonaron y hoy esos terrenos están totalmente degradados. Ahí hay que esperar la regeneración de la naturaleza, esperar 30, 40 años para que eso nuevamente vuelva a lo que fue. Y yo quiero que la gente entienda, a veces hay daño que tú lo haces en 5 minutos y tú no sabes que va a costar 20 o 30 años volver a recuperarlo. Y por eso es que hay que cuidarlo. Oli. Sí, he visto parte de las protestas que se han estado escenificando. Yo creo, al igual que usted, que la mayoría de la sociedad dominicana, independientemente de credo, partido y grupo, debe respaldar esta iniciativa, porque nos estamos quedando realmente sin agua. Vemos nuestra calle contaminada, vemos cómo si nos hacemos indiferentes vamos a terminar perdiendo la capacidad de vivir aquí. Pero hemos visto que estaban un grupo amenazando prácticamente las autoridades, diciendo que no iban a aceptar esas decisiones. También vimos movilización de efectivos militares. ¿Ustedes pretenden dejarlo permanecer allá? ¿Qué tipo de acuerdo se va a buscar con esa persona? ¿Y cómo van a ser sometidos a que respeten la decisión del Mira, ministerio? siempre el diálogo, el Ministerio de Agricultura también está buscando fórmulas. Lo que siempre hemos dejado muy, muy claro, que el diálogo nunca podrá estar condicionado a seguir cultivando dentro del perímetro. Hay nuevas experiencias. Precisamente ayer el ministro de Agricultura me enseñaba unas experiencias que se están dando única en Constanza, de un cultivo de fresa, ya no a través de los invernaderos tradicionales, sino una especie de túnel donde computarizadamente se establece toda la alimentación de esas plantitas y el nivel de productividad es enorme. Nosotros tenemos que comenzar ya a tecnificar y a buscar otras fórmulas. Fíjate lo que está pasando en Constanza. El Valle de Constanza se está quedando sin agua. El Valle de Tireo ya no tiene agua. Las montañas que circundan Tireo, tanto la Culata como otras más, han sido deforestadas. Las aguas han sido secuestradas. Nosotros tenemos serias dificultades. Entonces la gente buscando tierra virgen, buscando temperaturas más frescas, buscando agua más fácil, va subiendo cada día más la loma y la montaña. Y va a llegar un momento que todos los nacimientos de los ríos van a desaparecer. Hay que poner orden, no hay otra alternativa. Ministro y amigo, sobre las granceras, ayer ha estado aquí, viendo el programa, una situación que hay en la Hacienda María, en Nigua. En Nigua, donde se dice, lo que plantean ellos, lo dijeron aquí, que aparentemente alguien tiene una grancera y aduce que es amigo del presidente y que tiene una buena relación y que nadie le va a frenar eso. No sé si conoce ese caso. Me hicieron comentario del caso, nosotros estamos revisando el caso. Yo sí quiero también con la población que tengamos pendiente lo siguiente.
Fíjense que la República Dominicana tiene una necesidad de arena y de material de construcción, Correcto, porque si no se para la porque construcción. si no se para todo. Ha sido y había sido una práctica toda la extracción de arena de los ríos. Era más fácil, más barato, ya venía lavada, pero causaba todo el problema que hoy nosotros estamos viendo. Hemos apretado sustancialmente, prohibido definitivamente, asumiendo lo que dice la ley, toda la extracción de arena en los ríos. Pero para eso hay que promover otra fuente. ¿Cuál es la fuente que promovemos? Las canteras secas. Son las canteras secas mediante un plan de manejo las que pueden suplir. Eso implica inversión de los dueños de canteras porque tienen que hacer trituradoras, lavado, etcétera. Pero eso implica también un desahogo, un respiro a los ríos y a las aguas, que es lo fundamental. Nosotros hemos modificado totalmente, y probablemente hoy o mañana sale la resolución, todo el tema de la permisología en materia de granceras y canteras secas. ¿Por qué? Porque el sistema anterior era tan burocrático que se requería 2 años o 3 para obtener un permiso. Lo que se hacía, porque supuestamente lo decía la ley, que tú hacías la solicitud y en los que te daban el permiso, con la simple solicitud te daban los tickets. Entonces eso era una especie de permiso. Pero eso no es permiso, casi nadie, absolutamente nadie tiene permiso. ¿Por qué? Porque muchas de estas canteras sacaban todo el material, sin embargo no reparaban el daño, lo sacaban, digamos, sin procedimientos, sin protocolos, no hacían las terrazas del lugar, luego no se podía reforestar, y ahora lo que estamos diciendo es, mira, yo te voy a dar el permiso brevemente. Estos son los términos de referencia que van a estar en la página del ministerio. Tú tienes que cumplirme con un estudio de impacto ambiental y un plan de manejo, de que en la medida que tú vas sacando, en esa medida vas reforestando la zona dañada. Yo te voy a evaluar cada 6 meses todo eso, pero te voy a dar el permiso inmediatamente con los requisitos que establecen los términos de referencia. Habían 3 comisiones que se reunían varias veces, 3 inspectores que iban varias veces. Todo eso se suprimió a uno solo, y esas comisiones tienen que reunirse todas juntas el mismo día y decidir con lo que hay. Simplemente vamos a tomar decisiones para que la gente pueda legalizarse y de nuevo facilitar, reitero, el uso de granceras y de canteras secas para suplir la producción. Eso es a nivel macro. Yo tendría que ver ese caso en particular. Yo sé que alguna gente también se va a quejar sobre algunas... Es un río. No, es que de un río está totalmente prohibido. No puede ni remotamente sacar arena de los ríos, y de ser así, ahí eso tiene que estar totalmente detenido. Entonces la comisión a investigar eso. Claro. Medio ambiente a nivel local lo prohibió, pero parece que la persona por encima de esa prohibición... No, si es de un río, yo personalmente le voy a dar seguimiento. Perfecto, si es de una cantera seca, ya tiene otras condiciones. La gente se queja cuando son canteras secas por lo siguiente: los camiones destruyen las vías. Y si las vías también no están bien, el polvo es un desastre para la comunidad. Entonces también hay que entender, son estos conflictos que y es se más generan. ruidoso también. Sí. Pero es mejor, cantera seca. Ministro, buenos días. Claro. Bien. Ya no me llama cuando tenía otro teléfono. No, yo La no, procuraduría era que lo Lo que llamaba pasa ahora, es que ¿no? ya él no lo necesita. no, lo que pasa es que estaba llamando al otro procurador. Yo pensé que era que ya tú no estabas El ministro de peleando. Medio Ambiente me salió. Ministro. Me dice procurador. No, ya yo no estoy ahí. Ya yo no sé. El ministro de Medio Ambiente ahora. Era Jan Alain que estaba llamando. Bueno, anteriormente yo veía, desde los tiempos de Antonio Guzmán, que los directores de foresta, era que se llamaban cuando eso, hacían unos planes de siembra y hasta con avioneta. Yo conozco a un coronel, se subió en una avioneta y decía regar semillas en las montañas fértiles, y muchas de ellas nacían. ¿Existe algún plan, ya que el presidente Medina tiene un plan de reforestación nacional, que eso es sembrar vida, sembrar agua, que ustedes nos puedan informar cuántos árboles piensan sembrar al año? Mira, de una variedad que tenga buen crecimiento. Claro que sí. Hay 2 planes que están funcionando. Uno
que es con el proyecto de las visitas sorpresa y el proyecto presidencial, básicamente la Sierra de Neiva, donde tanto del lado de Hondo Valle como del lado sur también se implementarán siembras extraordinarias, no solamente forestales, sino también de café. Buen clima que hay en Hondo Valle. Y de otros rubros que impliquen para la gente el desarrollo y el progreso económico. No es simplemente decirles te vamos a pagar durante todos estos 3 años para que no dañes el medio ambiente, sino que yo te voy a pagar para que en tu tierra siembres café, te voy a facilitar el árbol y ya dentro de 3 años tú puedas tener una vida mucho más digna. Es lo que ha expresado el presidente Medina y está muy empeñado y muy entusiasta. Fíjate que el presidente Medina declaró el cuatrenio del agua. El presidente Medina declaró este año el año del desarrollo agroforestal. El presidente Medina está muy, muy empeñado en estos proyectos que no son solamente los proyectos que están en Sierra de Neiva, llámese como te dije, en Hondo Valle o del lado de Postres Ríos, o de cualquiera, en todas esas áreas, sino también que en Ocoa hay otro proyecto y que en Sabaneta, en San Juan también. Eso en adición a los proyectos también que se siguen en medio ambiente. Estamos hablando de más de 25 millones de plantitas que esperamos sembrar. Estamos hablando de la incorporación del sector privado en la generación de viveros. Estamos explorando incluso las posibilidades de siembra vía aérea mediante otros mecanismos que sean mucho más eficientes. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que verdaderamente podamos recuperar las aguas. El presidente Medina está muy, muy sensible con este tema. Ha hecho la inversión más grande que haya podido realizarse en la historia de la República Dominicana en materia de reforestación. Se están creando unas unidades especializadas para el desarrollo de estos proyectos y yo creo que cuando veamos hacia atrás será una obra extraordinaria esta que se ha implementado por parte del presidente. La Iglesia Católica Dominicana siempre se ha mostrado partidaria de la protección del medio ambiente y eso se refleja en los documentos que emite la Conferencia del Episcopado, cada carta pastoral durante el año. Sin embargo, hubo unas declaraciones quizás aisladas de sacerdotes que llamaron la atención. Hubo un sacerdote en Constanza que dijo que correría sangre si intentaban sacar esos campesinos de Valle Nuevo, y al padre Manuel Ruiz se le atribuye unas declaraciones en una actividad que hizo en la empresa Metales Santillanos a principios de año, en el río Sama, donde dijo, ¿y por dónde van a circular los barcos? No pretenderán que los barcos circulen por la avenida 27 de febrero. Entonces, a veces como que entendemos... Sí, un minutito. El sol de la mañana. Tropigas te da la hora. 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. Continuamos, Marilena. Compromiso comercial, coordinadora, ministro. Entonces... ¿Ha habido encuentros, reuniones entre el Ministerio de Medio Ambiente y representantes de la Iglesia Católica? ¿O es que la Iglesia ha cambiado de posición? Bien, yo me reuní en varias ocasiones con el obispo, me reuní con todos los sacerdotes de la diócesis de La Vega y sobre todo los que están en esa comunidad. Igual tuvimos la reflexión sobre la importancia de proteger Valle Nuevo y de que todo se haga con respeto, cuidando y protegiendo sobre todo al ser humano. Pienso que la Iglesia ha tenido una posición muy, muy clara, sobre todo el señor obispo, en base a esos parámetros. Esa declaración de ese sacerdote, pienso que fue fruto de ese momento y de su interés de proteger a su comunidad y de hacer lo que él entendía que era necesario. Sin embargo, ya yo creo que las cosas están aclaradas y pienso que hay plena conciencia de la situación. Lo mismo aclaró con relación a Río Sama y el padre Me Manuel falta lo de, ahí no he tratado con Manuel, pero lo de los Samas es inevitable. Miren, ahí hemos tenido dificultades con algunos barcos. Sé que algunos barcos necesitan un poquito más de tiempo porque todavía los motores no están preparados y de nada vale una medida, digamos, no a lo bruto, decirle no, se va, porque si entonces, si Coqué me lo voy a sacar. Entonces, estamos en esa discusión,
pero... ¿De cuántos barcos se trata? Ya han salido, hay 2 empresas de las 5 que ya terminaron y nos faltan algunas y hay aproximadamente 7 barcos en una y hay 2 que quedan en otra y hay 2 que quedan en otra. Estamos hablando de 11. Bueno, puntualizando brevemente, Oli, Finalmente. Eury y Anibelca. Sí, yo recuerdo en mi infancia. En No, la no, escuela, pero en no mi te vayas tan pueblo. lejos. No, Preciso. pero es para irme brevemente. No te vayas a tu niñez. La producción de café era un medio de supervivencia de una gran cantidad de pueblos, sobre todo en lo que se llama la Sierra de Ocoa. Sí. Esa sierra está totalmente devastada. Eso ahí, los ríos que Volveremos veíamos. al café. Yo creo que el presidente Entonces, Medina, lo que le iba a decir perdona nada sobre más el que te café, diga. precisamente, Ajá. lo que me pregunta, que sobre el café ha sido diezmado por unas enfermedades. Hay en otros sitios que se han desarrollado otro tipo de café que son resistentes a esto. ¿Qué se está haciendo en ese propósito? Mira, el presidente Medina le ha puesto mucha importancia al café. Nosotros producíamos más de 1.100.000 quintales que se exportaba. Sí. Hoy aquí se produce aproximadamente 100.000 y se importa todo lo demás. Hay un gran esfuerzo del Ministerio de Agricultura y se piensa transformar totalmente lo que ha sido la producción de café. Muchas de estas inversiones, estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos que la Presidencia de la República está aportando solamente en estas comunidades que yo hice referencia, implica la transformación de todo ello. Nos hemos reunido con diferentes productores, bueno, el señor Perelló, que ha hecho un aporte enorme, sobre todo con estas variedades más resistentes, y pensamos que sí, que al culminar estos 3 años, cuando miremos hacia atrás, República Dominicana será totalmente diferente en cuanto a la producción de café a lo que es hoy en día. ¿Cuál de los dos? La dama primero. La dama primero. Bueno, sí. Voy a aprovecharme de esa condición. Acceso a la zona de Valle Nuevo donde hay antenas de comunicación, radio, televisión, entre otras. ¿Cómo va a seguir? ¿Van a poder seguir operando esas antenas en esa zona, en ese parque nacional? Y de ser así, ¿cuál sería el proceso? Van a seguir operando, pero ahí hay algunas antenas que utilizan muchos aceites para baterías y plantas. Yo creo que ya tienen que ir a un proceso más de energía solar y de otro tipo. Amigable. Segundo, hay muchas antenas abandonadas que los dueños las han abandonado. Nosotros vamos a destruir todas esas antenas. Y tercero, habría un plan de seguimiento con ellos en el sentido de que haya una responsabilidad respecto a la protección del parque. Y finalizamos. Sí, como dirigente político y como jurista, ¿qué opinión le merece este caso de Odebrecht? Y si, como han dicho algunos, la creación de una comisión aparte del Ministerio Público para investigar, de alguna manera afecta a la institucionalidad y es una decisión incorrecta. ¿Qué opinión le merece la Mira, yo te puedo decir lo siguiente. La comisión independiente que ha designado el presidente Medina es un acto de responsabilidad, de honestidad, de transparencia del presidente Medina. Ese fue un proceso donde todo se quiere poner sobre la mesa y que todo el que quiera observar, ver, opinar, que lo haga. Se hizo a través de una compañía norteamericana todo el proceso de licitación, que ha sido experta en este proceso en más de 100 casos similares. Ellos establecieron los diseños, ellos establecieron los parámetros y en base a esos parámetros ellos también, decidieron las asignaciones del ganador en este proceso. El presidente Medina ha dicho, y lo ha hecho con toda la responsabilidad de un estadista y de un hombre que asume sus roles, de que las cosas están sobre la mesa y que ahí hay total transparencia. Lo mismo quiero decir ya en función de lo que me toca como medio ambiente. Hay gente que ha criticado mucho el carbón. Sí, reconocemos que el carbón no es lo mejor, pero también era lo posible. Y también hay que reconocer lo siguiente, que con esta planta República Dominicana va a disminuir la emisión de carbono y que probablemente
con la entrada de esta planta nosotros vamos a ganar bonos verdes. ¿Por qué? Porque lo que se mide y lo que se evalúa a los países es cómo tú disminuyes la emisión de carbono. Y con la entrada de Catalina van a salir aproximadamente entre 40 y 50 plantas pequeñas de diésel y de otros combustibles mucho más contaminantes que el carbón, plantas muy, muy antiguas sin la tecnología que es de última generación de General Electric, de esta planta de carbón, y con ello nosotros vamos a reducir las emisiones y probablemente habría un reconocimiento a la República Dominicana por la disminución de carbono. Además, se están sembrando 1.500.000 árboles que nivelan a cero la emisión de carbono con lo que producen estas plantas. Es decir, que reconocemos que tal vez lo mejor era gas natural, pero que la gente sepa también que no hay gas natural en el mercado. Porque es muy fácil decirlo, hagamos todo energía solar, pero no puede haber más de un 15% de energía solar o eólica, porque si no hay sol, se cae todo el sistema. Se hizo lo que se podía de acuerdo a la realidad internacional y se hizo de manera transparente, y esa comisión que designó el presidente creo que es un acto de plena responsabilidad y de honestidad. Sobre la presencia en esa comisión de su gracia, Monseñor Agripino Núñez Collado. Creo que es un hombre íntegro que yo admiro y respeto y hará siempre lo correcto. ¿No cree que puede haber conflicto de intereses? Yo creo por que su relación él con tiene, Manuel Estrella? Él tiene demasiada madurez a través de los años mostrada, y no creo que él se vea en ningún momento con algún tipo de presión. Todo lo contrario, es más, la misma posición del gobierno de que todo se ponga sobre la mesa, yo creo que incluso facilita a esta comisión todo el trabajo. Aquí no hay nada que ocultar. El presidente Medina ha hecho un gran esfuerzo para que este país tenga energía eléctrica más barata, para que no siga el déficit, y lo ha hecho con la mejor de las intenciones y de manera transparente. Ante este conflicto que ha surgido con Odebrecht, hemos dicho como gobierno, aquí está todo, ofrecemos transparencia, nada que ocultar, y simplemente si algo sale, que salga, porque todo se ha hecho en función a los parámetros legales y sobre todo a la mejor intención de beneficiar al pueblo dominicano. Bueno, pues muchas gracias al ministro de Medio Ambiente, el doctor Francisco Domínguez Brito. Cambio y fuera, Mauricio. Oye lo nuevo.